Mucha gente cree que estos monstruos de Roblox son píxeles, pero lo que no saben es que la historia detrás de ellos es bastante más perturbadora. Y es que tú puedes estar tranquilamente en un lugar normal y un monstruo marino te devora. Y es que para empezar os tengo que hablar de el Ningen, o más conocido como el humano ballena. Y es que este monstruo que tenemos aquí, la leyenda comenta que mide un total de 100 pies y como estáis viendo dicen que tiene como una parte de ballena y luego los brazos humanos, además de una cara que, bueno, aquí en este mismo juego no parece tan perturbadora. Y de hecho se puede ver de una forma mejor. Como veis, tiene aletas y la parte de adelante, lo que es el torso, es bastante diferente. Tiene unas aletas en forma de manos en las cuales parecen como ganchos y una cabeza que es bastante parecida a la de una ballena. Y para empezar os tengo que enseñar el sonido del Ningen. En principio, bueno, este sería el Ningen. A ver, este no creo que sea exactamente el real, pero para que veáis el sonido que tenía, que era bastante terrorífico. Ahora, para poneros un poquito más en contexto de la historia real de lo que pasa con este monstruo marino, supuestamente en los años 90, marineros japoneses que navegaban por las aguas heladas comenzaron a reportar que estaban viendo criaturas colosales como esta de aquí, con una piel albina, o sea, una piel blanca. En esta misma imagen, bueno, recalcan que estaban al lado del iceberg y por lo que sea, bueno, como que se ve, fijaros, porque este es el momento donde más se ve, pero aquí no veo ningún Ningen ni nada por el estilo. Supuestamente esto que estamos viendo aquí es el supuesto Ningen, y esto en Japón se hizo muy popular. Además, lo que más han dicho acerca de este también bicho, que bueno, no sé si será real o falso, solo sé que el mar es muy grande y no sabemos lo que hay abajo, es que solo salía por la noche. Y bueno, aquí en esta imagen mismo, bueno, esto, a ver, esto se podría ser cualquier cosa, una ballena, literal. Pero en este mismo vídeo podemos ver que dice que en Google Earth en 2005 capturaron una foto de una cosa gigantesca dentro del agua, del mar, cerca del iceberg. Y la verdad es que sí que tiene pinta de ser un Ningen. Pero la realidad es que nadie ha podido probar o descartar que este monstruo marino exista. The Blob. En Roblox os lo tenéis que imaginar tal que con esta forma. Es un poco diferente, no es tan grande como realmente lo es en la vida real o como se ha creído que era, donde comparado con una ballena azul sería básicamente 2 e incluso 3 veces el tamaño de largo y de ancho. Pero voy a ahorrar bastante con la historia que os voy a contar, y es que fue detectado este monstruo o este sonido del monstruo en 1997, pero nadie sabía qué era exactamente. Durante años todo el mundo, sobre todo supongo que los japoneses, dijeron que esto era un monstruo gigantesco de un tamaño descomunal. Ya habéis visto que era mucho más grande que una ballena azul, pero la realidad es que en 2023 la ciencia confirmó que era algo diferente. No era un monstruo, no era este monstruo en tamaño gigante, sino que era hielo. Vaya decepción, me hubiera gustado tenerlo estos como mascota. Supuesto sonido original hace 8 años de Blob, aquí lo tenéis. Tengo que decir algo más, porque claro, la gente conforme ha ido pasando los años han ido inventando, añadiendo sonidos por ahí de monstruos, y claro, pues lo que pasa es que al final lo han estado editando demasiado. Y aquí tenemos el sonido del glaciar rompiéndose, desquebrajándose, fijaros. A ver, es bastante parecido, las cosas como son. El Leviatán. En este mismo juego podéis ver el tamaño masivo de este monstruo mitológico que tiene más de 3000 años. Se ha hablado un montón de cosas acerca de este monstruo, este ser, y es que ha salido incluso en la Biblia, y lo que cuenta la leyenda real básicamente es que es una serpiente gigantesca, tiene dientes afilados, y lo que muy poca gente sabe es que el Leviatán escupía fuego. El tamaño del Leviatán, para que lo comparemos, es más grande todavía que un Godzilla si fuera real. Godzilla mediría aproximadamente unos 108 metros, el Leviatán a lo largo serían 112 metros de bichaco. Pero amigos, ¿sabéis qué es lo peor de todo esto? El Leviatán era prácticamente indestructible. No lo comparemos con el de Blox Fruit, es un Leviatán el cual está muy guapo, es gigante y todo lo que tú quieras, pero sí que se puede eliminar. El real, el de la leyenda,
da cuenta que no se podía eliminar de ninguna de las maneras, solo el tiempo acabaría con él, el mismo Dios según la Biblia. Hasta entonces este Leviatán se quedaba por el fondo, junto a su amigo el Kraken. Pero estoy muy seguro que el Gran Maya os suena a muchos de vosotros, porque se ha hecho ultra viral en estos últimos años. Este es el monstruo y os tengo que dar un par de detalles, porque este monstruo tiene 6 ojos, dientes ultra afilados, que si te toca uno simplemente estás en otra vida. Y lo peor de todo es que, bueno, aquí se ve súper pequeño, pero en la vida real, bueno, supuestamente este tamaño debería de ser ultra mega masivo. Hablamos de mucho más grande que el supuesto de Blob que os he enseñado antes. De verdad que hay imágenes por ahí que dan bastante mal rollo. Estamos hablando de un bicho que sobre todo da miedo. No lo había comentado, pero como estáis viendo por aquí, el Gran Maya es el monstruo más grande de todo el océano, midiendo aproximadamente 700 metros. En este mismo vídeo podéis ver lo que es el tamaño. Si fuera real, sería extremadamente... Bueno, es que no me lo quiero ni imaginar, sería una locura. No es el de la izquierda, es el de la derecha, ¿vale? El de la izquierda era el de Blob. Este es el supuesto gigante colosal. De hecho, os tengo que contar algo más. Obviamente este monstruo no existe, ni ha existido, ni existirá. Lo que pasa con este es que es una cosa creada por un youtuber que creó una animación del Gran Maja o Gran Maya, como queráis llamarlo. La cosa de esto es que es una historia como creepypasta, como el Sonic.exe, pues han hecho lo mismo en el océano con este bicho. La verdad me recuerda un poco al Huggy Wuggy. El siguiente es el comedor de mares. ¡No veas! Míralo, míralo. Estoy escapando de él. Y justo en este juego tenemos lo que es el comedor de mares, que aquí estáis viendo la silueta y en pantalla un montón de fotos de cómo es supuestamente en el mar. Pero para que entendáis un poco más el contexto de cómo es este monstruo, de lo gigante que llega a ser, fijaros, ahí lo tenemos, es el mega monstruo definitivo. Aquí en Roblox, pues la verdad no es que dé tantísimo miedo, pero la historia real es bastante diferente. Como veis, tiene 2 brazos, único monstruo así tan grande, con 2 brazos que si lo pensáis no tiene ningún tipo de sentido. La verdad es que es el único monstruo que no nada, simplemente se mueve con esos brazos, aunque ahora os contaré un poco más adelante lo que pasa con él. El sonido da bastante mal rollo. Aunque la historia dice sobre el comedor de mares, Sea Eater, es que la única forma de eliminarlo es atrayéndolo a la superficie, a la zona donde están las orillas. De esa forma lo que estaríamos haciendo es que su propio peso lo aplastara, porque ya os digo que la forma de los brazos es que no cuadra conforme a la proporción de luego el cuerpo. Entonces al final yo creo que acabaría reventando, pero es fake, obviamente. Pero es el momento de enseñaros la última y la que todavía sigue resonando. Hablamos del monstruo del lago Ness. Esta que estáis viendo es la foto más famosa acerca de este monstruo que supuestamente existió en el lago, pero la realidad es que, bueno, en Roblox también podemos acercarnos desde la lancha y ver que realmente es esto de aquí. En la vida real la foto estaba tomada de tal manera que parecía que era un monstruo, pero realmente nada que ver. Lo que estábamos viendo era un juguete, que era como un submarino con una parte así como por fuera. Básicamente esta es la imagen original, pero lo que la gente dice, esta era la forma real del submarino por debajo, con la cabeza que hacía parecer como un monstruo. Pero todavía hoy la gente sigue pensando que esta historia es real, y yo no le voy a decir que no. Me gusta la historia, hace que vaya gente a visitarlo, pero la opinión final la tienes tú. Yo solo admito que después de ver todo lo que hemos visto en este vídeo, voy a tener más cuidado en los océanos de Roblox. No vaya a ser que...